Las noticias en Televistazo, con María Isabel Deleve, Gabriela Baer y Pedro Jiménez. Amigos, bienvenidos. La semana abre con reclamos a las autoridades de educación. Hay padres de familia inconformes con la asignación de cupos de ingreso a los planteles educativos fiscales de Quito. Hoy acudieron a varios colegios para pedir respuestas al Ministerio de Educación. Hay inscripciones que presentan dificultades. Por su parte, las autoridades aseguran que es mínimo el porcentaje de alumnos con problemas para ingresar al sistema educativo. Un reporte de Andrea Báez. Este es el panorama que se vive en las diferentes zonas distritales de Quito. Largas filas y la desesperación de padres de familia por la asignación de cupos en los planteles educativos fiscales, como el Colegio Montúfar. Vivo del Colegio Consejo Provincial a media cuadra y mi hija me sale en el Técnico Sucre. Yo como ser vivo atrás de la escuela Quito Sur y yo me voy a averiguar de mañana, me mandan aquí a la Montúfar y vea tremenda colonón que está. Las escenas se repiten en las afueras de la Dirección Distrital Norte en el Colegio 24 de Mayo. Aquí desde muy temprano, padres angustiados pedían explicaciones. Algunos tenían sus hijos inscritos para el proceso, pero no constaban en el sistema. Esta madre no pudo contener las lágrimas. Su hija no tuvo la opción de elegir el plantel a pesar de haber entrado al proceso por su meritocracia. Mi hija es buena estudiante y que le toque el colegio de allí del barrio. No es posible. Ante esto, el ministro de Educación dio una rueda de prensa para explicar las inconsistencias en la asignación de cupos. La inscripción que se hizo en junio todavía era una inscripción que se le hacía ingresando manualmente y había una persona que digitaba esa información en el sistema. Y en base a esa información que se digitaba, se corría después, el 15 de agosto, se corría el sistema informático para que haga la asignación de cupos. Hubieron errores de asignación producto de la mala información registrada al momento de la inscripción. Según datos del ministerio, después de un proceso de verificación de 1.310.650 estudiantes inscritos en la región Sierra y Amazonía, se ha identificado 26.389 inscripciones con dificultad. Pero circuitos, o sea que el estudiante fue asignado a un establecimiento lejano a su domicilio. Segundo, el de los hermanos. También se pudo haber colado un error. Hay otro grupo que fue asignado, niños y jóvenes que fueron asignados a establecimientos nocturnos. En los bajos del Ministerio de Educación también hubo aglomeraciones, por lo que el ministro bajó personalmente a constatar cómo avanzaba el proceso. Según el Ministerio de Educación, esta semana estarían resueltos los inconvenientes y así evitar las aglomeraciones y la preocupación a los padres de familia. El 2 de septiembre arrancan las clases y con ellas el periodo de matrículas extraordinarias. Y ahora hacemos contacto con Hernán Higuera, quien se encuentra en el Colegio Montúfar, al sur de la capital, donde se receptan las quejas de los padres de familia. Hernán, buenas tardes. Cuéntanos, ¿aún persisten los reclamos? ¿Qué tal, Pedro? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, los problemas persisten acá en el Colegio Montúfar y como ustedes pueden apreciar en las imágenes, hay una gran cantidad de padres de familia que desde las 4 de la mañana están prácticamente buscando respuestas por parte del Ministerio de Educación. Y es que muchos de ellos dicen, a pesar de haber inscrito a sus hijos a través de la página web del Ministerio de Educación, no aparecen asignados en ningún establecimiento educativo. En otros casos, buscan a los hermanos ubicarlos en el mismo establecimiento educativo y tampoco existe una respuesta, no tienen los cupos del caso. Otros cuyos hijos han sido asignados a colegios nocturnos. Esta mañana hubo incluso algunos incidentes con funcionarios del Ministerio de Educación que fueron enviados hasta este establecimiento, el Colegio Montúfar, para solicitarles que se resuelva de una vez por todas el problema, porque simultáneamente se inicia el proceso de matriculación y ustedes ven es el descontento generalizado, pues buscan respuestas de las autoridades educativas. Además piden que se dé solución inmediata, pues los funcionarios del Ministerio de Educación están en hojas de papel de cuadernos, en hojas de papel bond sueltas, inscribiendo, cogiendo los nombres de los alumnos, de los padres de familia, las direcciones y los correos electrónicos para luego el 26 de agosto dicen llamarles a esas direcciones y a esos números que los padres de familia
familia dejan y darles algún tipo de solución inmediata. El descontento es generalizado a raíz de estos problemas que se registran a través del sistema implementado por el Ministerio de Educación y Cultura. Con este malestar vamos a retornar, compañeros, con ustedes, María Isabel, con más información. Buenas tardes. Gracias, Hernán, por el reporte. Vamos a otros temas. La Churona, ruta de fe. Y vamos a Catamayo, una de las paradas de los caminantes que peregrinan hasta Loja con la imagen de la Virgen del Cisne. Hacemos contacto con Rafael Hernández para que nos cuente qué actos se han cumplido a lo largo de esta mañana. María Isabel, buenas tardes. Sí, en este preciso momento se realiza aquí en los exteriores de la parroquia de Catamayo un concierto de música católica. Hemos visto llegar realmente un número impresionante de católicos en el transcurso de toda esta mañana, precisamente porque se ha convertido en una especie de sitio de peregrinación durante esta jornada en la que, como bien señalaban, es un alto a toda la procesión de la Virgen del Cisne. Pero nosotros tenemos un reporte de lo que ha ocurrido aquí desde muy temprano. Veamos. Tan pronto se abrieron las puertas de la iglesia de Catamayo, los fieles que habían esperado toda la noche entraron para rezar nuevamente a la Virgen del Cisne. Esta mañana la imagen de María ya luce un vestuario distinto y su corona. Así la podían observar todos los católicos que quisieron aprovechar este día de oración, ofreciéndole, por ejemplo, el rezo del rosario. Con el paso de las horas siguen llegando más peregrinos y de todas partes del país. Jorge Castillo vino desde Coca y es la primera vez que participa, pero dice que lo hace por quienes más quiere. Estoy pidiendo por mis hijos que tengan salud y tengan vida eterna, que no se vayan por un mal camino. Hoy es un día de descanso para la procesión, pero en Catamayo reciben a la visitante de honor con misas, cánticos y varias ceremonias especiales. Rosa María Paladines integra la Asamblea de María, uno de los grupos en honor a la Virgen que se forman en este cantón. Tenemos la devoción de ella, no perdimos la devoción, ella también nos ha de perder las oraciones que le damos a ella. Y que nos cuide y nos favorezca en todos los peligros, enfermedades que tengo yo también. Ya de noche comenzará el acto final para despedir a la churronita, que mañana saldrá para Loja. A las 7 de la noche empezamos con la Eucaristía, hasta las 5 de la mañana para cantar, reflexionar, dar vivas, emocionarnos, aprender, estar en torno a la Virgen María. Se espera que aquí se concentren como mínimo 500,000 de personas. Y Rafael, la Fuerza Pública custodia la imagen y a los fieles en esta ruta de fe que abarca 75 kilómetros. ¿Cuántos policías están a cargo de este gran operativo? María Isabel, consultamos esta información hace pocos minutos con la policía y nos confirmaron que son más de 400 y que no solamente acompañan a la Virgen, sino que tienen la labor, digamos, de escolta oficial en cada uno de los puntos a los que se lo lleva. Pero revisemos rápidamente cuál es la ruta que ya ha realizado y la que completará mañana la imagen de la Virgen del Cisne junto con todos los peregrinos. Comenzó propiamente la parroquia del Cisne, donde está el santuario donde normalmente permanece. Luego se trasladó hasta el sitio San Pedro, la Bendita, donde realizó una primera parada. Ahora estamos en Catamayo, que es a donde llegó ayer a las 3 de la tarde, y está previsto que mañana, después de un extenso recorrido y con una parada, llegue hasta la Catedral de Loja aproximadamente a las 6 de la tarde. Esa información que tenemos hasta ahora, pero seguiremos informando. Gabriela, seguimos en estudios. Buenas tardes. Gracias, Rafael, por los detalles sobre la peregrinación de la Virgen del Cisne. Ahora vamos a una pausa y al regresar les contaremos cuántas firmas se requeriría para convocar a una consulta popular sobre el Yasuní. Además, la protesta de los empleados del ingenio EQ2 fue calificada de ilegal por el Ministerio de Relaciones Laborales. Ya les contaremos los motivos del conflicto. Gracias por seguir en Televistazo. Observamos la hermosa ciudad de Machala y el estadio 9 de Mayo, ubicado en el norte de la ciudad. Este escenario deportivo tiene capacidad para 16.500 espectadores. Fue inaugurado el 9 de mayo de 1955 y luego remodelado y reconstruido. Seguimos ahora con más noticias. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, señaló que el dragado del canal de acceso al puerto marítimo va porque va. Paul Martillo nos informa que el presidente Correa no aceptó las condiciones que pusiera el burgomaestre.
En el enlace de Ciudadano, el presidente de la República le dedicó varios minutos al alcalde de Guayaquil y a su pretendida intención de dragar el puerto. Y otro que se me está arrugando ya, que me está retrocediendo. Aseguró que no aceptará la condición del burgomaestre sobre autorizar a un inversor internacional para que participe en la construcción del puerto de aguas profundas en Pozorja y que a su vez se encargará de dragar la entrada al canal. Ya drago el canal. Bueno, dráguelo. Ok. Entonces ahora dice, no, pero solo 11 metros, y si usted le devuelve el permiso, y si ellos, los goles son unas rocas que están a la entrada del canal hacia Guayaquil, y si esa es la empresa que draga los goles, y ya me empieza a poner condiciones. No se me arrugue, señor alcalde, tiene toda la autorización. ¿Quería dragar el canal? Dráguelo. El alcalde de Guayaquil señaló que han pasado 5 días desde que el primer mandatario anunció el acuerdo sobre el puerto, pero que a su despacho todavía no llega ningún documento que viabilice el ofrecimiento. Jaime Nebot ha recibido el respaldo de varios sectores productivos de la urbe. Otra sabatina mentirosa, antiguayaquileña y rebalosa. Mi respuesta tendrá, pero el dragado baja. En el resto, que no nos quieran tontear, pues no nos vamos a dejar. De esta manera, el alcalde ratifica su intención de dragar el canal de acceso, mientras el presidente Correa informó que su gobierno construirá otro puerto. Luego de las protestas que protagonizaron cientos de trabajadores del ingenio azucarero EQ2, el ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, dijo esta mañana que esa huelga no fue legal ni autorizada por un tribunal de trabajo. Juan Carlos Aisprúa nos tiene las declaraciones. El ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, dijo que la autorización para que cientos de trabajadores de la azucarera EQ2 inicien una paralización de actividades fue otorgada por un inspector de trabajo no autorizado, quien ya fue separado de la institución. Por ello afirma que la huelga fue ilegal. Denuncias penales en contra de todas aquellas personas que provocaron estos incidentes y desmanes en las afueras de la delegación, incluso atentando contra la vida de los funcionarios y la integridad también de las instalaciones del ministerio. El día de hoy se van a presentar las denuncias penales en la troncal. Señala que la denuncia de los trabajadores de EQ2, presentada en la delegación de trabajo de la troncal, consta de 27 pedidos. Pago de utilidades, entrega de ropa de trabajo, incrementos de sueldos, conformación de comités. Entendemos que existen algunos incumplimientos también respecto del contrato colectivo firmado con anterioridad, todos los cuales se irán tratando dentro del tribunal. El ministro dijo también que la venta del 30% de la empresa, que actualmente pertenece al Estado, es otro de los puntos de análisis. Este es un trámite que efectivamente se lo está manejando, no a cargo de esta cartera de Estado. Estamos precisamente pidiendo también la información y el tribunal adicionalmente tendrá que pedir también la información respecto de este proceso, más allá de que era un compromiso que así se lo había establecido. Entre hoy y mañana se conformará un nuevo tribunal para analizar los reclamos de los trabajadores sobre una posible sanción a quienes protagonizaron la paralización de actividades. El ministro señala que es responsabilidad de EQ2. Hoy la Comisión de Tránsito realizó un operativo en Guayaquil para verificar que los taxis ejecutivos tengan su documentación en regla. Esto después del anuncio de que no habrá más prórroga para la legalización de las unidades. María Mercedes Cuesta estuvo en estos controles que se extenderán a todo el país. El coronel Luis Lalama, comandante del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, llegó a las 6 de la mañana para liderar el operativo contra los taxis ilegales que se realizó en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil. Decenas de uniformados pedían y revisaban los documentos que acreditan a las unidades como vehículos de alquiler. A muchos los tomó por sorpresa. José Carreño fue uno de ellos. Lo que pasa es que esos documentos están en la casa y como ese vehículo tiene chofer, yo soy el propietario, entonces le estamos pidiendo de favor a ver si nos esperan unos minutos para que vengan los documentos. Otros, en cambio, no tenían aún sus papeles en regla. Que no cargo el original porque el original se está haciendo los trámites. El pasado lunes 12 de agosto, la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Comisión de Tránsito del Ecuador anunciaron el cierre definitivo del proceso de emisión de permisos de circulación para las operadoras que oferten el servicio de taxis ejecutivos. Pero no solo para ellos son los operativos, también para los llamados taxis piratas. No solamente los amarillos, sino también los vehículos de color, que andan haciendo servicio de alquiler
y no están autorizados para hacerlo. La ley establece que los vehículos que presten servicio de alquiler sin la debida autorización serán retenidos durante 7 días. Además, serán sancionados con una multa equivalente a 2 remuneraciones básicas unificadas, que quiere decir $637. Los operativos continuarán de manera permanente y a nivel nacional. Hasta el momento, el saldo del operativo de hoy es de 70 vehículos retenidos. Más adelante en Televistazo siguen las buenas noticias para los habitantes del Monte Sinaí. Le contaremos qué les entregaron en la gobernación del Guayas. Además, la policía continúa su lucha contra el narcotráfico. Decomisan el mayor cargamento de droga en Guayaquil. Gracias por su sintonía. En sus pantallas, el tráfico vehicular en el intercambiador de la Avenida América y Naciones Unidas, ubicado en el sector norte de Quito, comercial y residencial. Seguimos con más noticias. En una entrevista con la agencia EFE, el portavoz del Ministerio de Cooperación de Alemania, Sebastian Lech, dijo que su país revisará su acuerdo de protección forestal con Ecuador después de que el gobierno de Rafael Correa anunciara que explotará el 1 por 1000 del Yasuní ITT tras no conseguir suficiente apoyo internacional. El funcionario alemán también aseguró que no es cierto que el mundo le haya fallado a Ecuador. A su juicio, la responsabilidad exclusiva del fracaso de este proyecto es del presidente Correa. El Yasuní es considerado como un santuario de la biodiversidad por la gran cantidad de especies que habitan en ese lugar. María Isabel Carminiani conversó con los investigadores de la Estación Científica de la Universidad Católica, quienes están preocupados por la explotación petrolera que se iniciará en el campo ITT. El Parque Nacional Yasuní ha sido bautizado con más de un nombre. Por ejemplo, se lo conoce como el Santuario de la Biodiversidad o como Paraíso Natural. ¿Pero qué guarda este territorio para que sea considerado como el lugar más diverso del mundo? Consultamos a los investigadores de la Estación Científica de la Universidad Católica para conocer más sobre lo que hay en este rincón. Santiago Ron, científico especializado en anfibios, cuenta que desde que entró en funcionamiento la estación se han descubierto un sinnúmero de especies, entre ellas 8 nuevas clases de ranas. Sin embargo, dice que todavía hay mucho por descubrir. El parque todavía no ha sido explorado completamente en términos biológicos y la diversidad que conocemos ahora, que sabemos que es fabulosa, es solamente una fracción de la diversidad total que existe en el parque. Aunque el número de especies que habita en este lugar de la Amazonía es casi imposible de calcular, se estima que hay 100.000 especies de insectos, 3.000 tipos de plantas, 150 clases de anfibios, 120 especies de reptiles, 600 tipos de aves y 200 clases de mamíferos. Esto sin contar las especies de árboles que hay en este lugar, que han sido identificadas por el censo que realiza la Estación Científica desde el 95 y con el cual se han descubierto más de 30 nuevas especies, como nos cuenta el investigador del proyecto, Renato Valencia. Todo Yasuní hay una estimación que existen sobre las 2.000 especies de árboles. En nuestro estudio, que es una parcela de 50 hectáreas, nosotros hemos encontrado 1.150 especies. La labor de la Estación Científica de la Universidad Católica está enfocada a la educación y principalmente a la investigación de la biodiversidad, y la futura explotación del campo ITT preocupa a los científicos. Hugo Navarrete, quien está al frente de este centro, manifiesta que aunque el espacio en el que se quiere explotar es mínimo, siempre existirá riesgo de contaminación. La industria petrolera, como hemos visto, con los más altos estándares, tiene accidentes. Entonces no estamos libres de que haya un derrame, de que haya una contaminación importante en el momento que se explote. Navarrete añade que una explotación en esta zona permitirá su colonización, lo que pondría plazo a la existencia del Yasuní. En ese sentido, abrir un carretero es abrir la puerta para la colonización, que puede catalizar la pérdida del bosque de aquí en los próximos 20 años, quizás no podemos tener. Por ello, los investigadores consideran que se debería pensar en otras alternativas para aprovechar su riqueza y no afectar la conservación de este patrimonio natural. Ecuadunari anuncia que la recolección de firmas para una consulta popular sobre la explotación o no del ITT se definirá entre varias organizaciones sociales el próximo jueves. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, reconoció que se requerirían casi 600.000 firmas. La opción que el presidente de la República dio a quienes se oponen a la explotación del ITT, de que se recojan firmas para una consulta popular,
ya tiene una respuesta, en este caso del presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez. Eso tenemos que decidir un colectivo y para eso el día jueves en Quito nos reuniremos en el local de la Ecuarunari, sindicalistas, ambientalistas, ecologistas, defensores de los derechos humanos, e invitamos a todos los sectores sociales aquí sin sectarismo alguno para colectivamente tomar una decisión. Pero el presidente de la República en su cuenta de Twitter puso más detalles. Dice, ahora los mayores ecologistas son los diarios mercantilistas. Bueno, si vamos a consulta popular, propondremos también diarios solamente digitales para ahorrar papel y evitar tanta tala indiscriminada de árboles. Veremos quién es quién, no se dejen engañar. Y ante todo esto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, anuncia lo que se necesita en el caso de la recolección de firmas para una posible consulta. Se presenta la solicitud al Consejo Nacional Electoral. El Pleno del Consejo Nacional Electoral califica la solicitud, ¿sí? Y autoriza, obviamente que tiene que estar refrendada, fundamentada. La solicitud autorizaría la entrega de los formularios para la recolección de firmas. Póngale 600.000 firmas de adhesión para la consulta. En la Asamblea, mientras tanto, el movimiento Creo dice que apoyará cualquier propuesta ciudadana, incluso recogiendo firmas. Pero según Mae Montaño, la primera lucha por el Yasuní será cuando llegue la propuesta presidencial al legislativo. Hacemos un llamado y una motivación para acercarse a sus asambleístas, para presionarlos, para ponerles de frente el desafío, para que asuman el compromiso de ser sus verdaderos representantes. Juan Carlos Casinelli, asambleísta de País, aunque está de acuerdo con la propuesta de una explotación responsable, como la propone el presidente, dice que la gente tiene derecho a pedir la consulta. Si hay las firmas para una consulta, si pueden recabarlas, perfecto. Si no, se entenderá que al no recabarlas existe una aceptación tácita y un entendimiento del pueblo ecuatoriano a la propuesta que ha hecho el presidente de la República. Después de entregados los formularios para la recolección de firmas, según el CNE, el plazo para entregarlas es de 90 días. Más de 300 certificados técnicos de posesión han sido entregados a las familias asentadas en terrenos considerados como irregulares en el sector de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Andrés Jumblut nos trae detalles del acto de entrega que esta mañana se realizó en la gobernación del Guayas. La ceremonia se convocó en el Salón Simón Bolívar de la gobernación del Guayas. Con el documento que certifica que sus predios fueron levantados antes de diciembre del 2010, Susana Silva nos cuenta que ella y sus hijos estarán más tranquilos. Doy gracias a Dios que por lo menos no los desalojaron como otras personas. Mi hijo, el mayor, le da muchas gracias al tener una casa así. Y con la entrega de estos documentos ya suman 376 certificados de posesión otorgados por la autoridad a las personas asentadas en el sector de Monte Sinaí. Para los próximos 4 meses, la Secretaría de Asentamientos Irregulares aspira a otorgar 16.000 más. Julio César Quiñones, secretario técnico de Asentamientos Irregulares, habló de la seguridad que para esas familias representa poseerlo. Esta es como la partida de nacimiento de su casa. Esto es un registro de la vivienda. ¿Cómo estuvo la vivienda? ¿En qué lugar estuvo? ¿Y cuánto medía la vivienda en ese momento? Amanda Mora también está contenta. Vive en el sector de Las Marías, en Monte Sinaí. ¿Hace cuánto tiempo usted está asentada en el sector de Las Marías? Yo tengo 7 años en Las Marías. ¿Y cuánto tiempo pagó en ese tiempo por su terreno? Yo pagué $1.500. ¿Los terminó de pagar? Sí. Sí, lo terminé de pagar, en 3 años. La gobernadora puntualizó que no se está persiguiendo a los invasores, sino a los traficantes de tierras. También habló del futuro. En pocos meses más tendrán ustedes en sus manos el título de propiedad de sus viviendas, pero adicional a eso, con obra pública, acompañado siempre de obra pública. No olviden quiénes ustedes han sido prioridad para nosotros. Finalmente dijo que los tiempos de campaña aún no han empezado. La Policía Antinarcóticos confirma que son 4,5 toneladas de cocaína las decomisadas en el puerto de Guayaquil el pasado viernes. Lenin Artieda tiene nuevos detalles del decomiso de la droga más grande en lo que va del año. No fue una llamada anónima, sino trabajo de inteligencia policial, lo que determinó que había un embarque contaminado con droga a punto de salir. Palmefruit, Palmitosa era otra empresa que antes funcionaba y parece que había unos movimientos bastante extraños y por eso que la policía se dedicó a perfilar y en efecto fue un resultado muy eficiente. Aparentemente se exportaba palmito, pero una vez que se realizó el análisis del contenedor, se encontraron con el alcaloide. La droga en sí estaba en unos cartones, no enlatados nada, sino en bloques
O sea, da la idea que tenían la seguridad que se iba a llegar así. 3 personas fueron detenidas en movimientos simultáneos de la policía en 2 ciudades del país. Una persona fue el representante legal cuando se aperturó la Policía Antinarcóticos y 2 personas en Quito porque tenían relación directa con la exportación o la pretendida exportación del alcaloide. El fiscal antinarcóticos Leonidas Lema, a cargo de la investigación, comentó que pese a que en un inicio las autoridades hablaron de 3.2 toneladas incautadas, luego corrigieron esa información y determinaron que se trataba de 4.5, que iban a salir desde el puerto de Guayaquil hacia el puerto de Algeciras, en España. Se trata del golpe más grande que la policía ha dado al narcotráfico en lo que va del año. En las próximas horas, las autoridades darán una rueda de prensa ampliando detalles sobre este caso. Son 32 las toneladas de droga incautadas hasta el momento en el 2013 en distintos operativos realizados en todo el país. Más de 35.000 plantas de amapola fueron destruidas por la Policía Antinarcóticos en Quizapincha, provincia de Tungurahua. Como nos cuenta nuestro corresponsal Fabián Villa, más de 600.000 de estas plantas con las que se elabora la heroína han sido destruidas en lo que va del año en la Sierra Centro. Cerca de 30.000 plantas de amapola fueron destruidas en el sector de Calhuací Alto, en la parroquia de Quizapincha de Ambato. Los sembríos ilícitos estaban camuflados entre sembríos de habas. Gracias a denuncias recibidas al 1-800 delitos, las autoridades llegaron hasta el lugar. Personal de la Policía de Antinarcóticos, Fiscalía, CONCEF e Intendencia de Policía de Tungurahua arrancaron de raíz las plantas. El mayor Freddy González, jefe de la Policía de Antinarcóticos, indicó que este es el resultado de meses de investigación. Lo que es la amapola específicamente está más, es más factible o más adaptable a este tipo de clima, de templado a frío. Ledin Mayorga, fiscal de turno, señaló por su parte que continuarán con las investigaciones para determinar si la amapola fue sembrada intencionalmente. Durante este año no hemos tenido todavía ninguna sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de ninguna persona. Esta es la segunda ocasión que las autoridades aquí en la provincia de Tungurahua encuentran sembríos de planta de amapola en ese sector conocido como Calhuací Alto, a 17 kilómetros de la ciudad de Ambato. En lo que va del año, se ha incinerado más de 600.000 plantas de amapola en la Sierra Centro. El último hallazgo ocurrió en Chimborazo, donde se encontró 500.000 de plantas. Amigos, bienvenidos a Gente, soy Andrea Benítez y como siempre un gusto iniciar la semana con ustedes. ¿Empezamos? Ya se dio la entrega de los premios Made in Ecuador. Estos reconocimientos son dedicados al talento nacional y se otorgan luego de un voto vía internet de parte del público. A continuación, María Cecilia Moreno nos cuenta quiénes fueron los galardonados. Una vez más se dio la entrega de los premios Made in Ecuador para reconocer al talento que se ha destacado en diferentes disciplinas artísticas, periodísticas, deportivas y más. En esta ocasión fue al aire libre, en la plataforma del MAC, y muchos asistieron con la esperanza de ver a quienes admiran. Y lo lograron, pues contaron, por ejemplo, con la presencia de las bellas Candela y Son, quienes se llevaron el premio a casa como mejor grupo femenino. Somos Candela y Son. Gracias, Ecuador, por ese premio. Realmente es de ustedes, con el cariño, con todo el corazón, con mucha candela para ustedes. La noche estaba prendida con talentos que dejaron lo mejor de sí en el escenario, como la quiteña Valentina López, que cantó y ganó en la categoría de Artista Revelación. Tuvimos mucha salsa con Paolo Plaza. Él demostró muy bien el por qué se ganó el premio a Mejor Cantante Masculino en género tropical. Pero un querido asistente a esta velada fue Jonathan Estrada, quien se llevó el premio a Mejor Actor. Nosotros como artistas no asistimos y damos el valor a estos eventos, no esperemos que los demás nos den el valor que creo que nos merecemos. A todos, muchas felicidades. El ex vocalista del recordado grupo quiteño Crux en Carnac, Sergio Zacoto, dio un concierto para presentar su nuevo disco, al que llamó En la Oscuridad. María José Hidalgo nos cuenta los detalles. El segundo y el más esperado disco de Sergio Zacoto como solista fue presentado en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Trabajo discográfico compuesto por 14 temas, 11 de ellos de su autoría y 3 covers de baladas románticas de los años 80.
interpretar los éxitos que lo dieron a conocer con su antiguo grupo Crux en Karnak. Este es el segundo concierto de la gira que Sergio Sacoto tiene planificada realizar por todo el país. En septiembre será el turno de Cuenca. Y cerramos con nuestro espacio internacional que está lleno de interesantes noticias de Justin Bieber, Ninel Conde, Enrique Iglesias y Bruce Willis. Todo esto, por supuesto, en Farándula al Día, esta vez con Joseph Ercachi. Con esto nos despedimos. Besos y hasta mañana. Bruce Willis dice mujeres al poder. En una reciente entrevista, el actor confesó que adora a las féminas y que siempre se ha sentido seguro rodeado de ellas, porque considera que son más inteligentes. Agregó también que ellas deberían estar al mando del mundo porque los hombres lo complican todo y, entre otras cosas, reveló que para los quehaceres del hogar es muy malo. A Justin Bieber le podrían prohibir la entrada a Estados Unidos. Esa es la propuesta de un juez por todos los escándalos que el canadiense ha protagonizado. Uno de los más recientes fue una pelea afuera de una discoteca. Si se cumple esta prohibición de ingreso, su carrera resultaría afectada, porque es en ese país donde hay más demanda de sus conciertos y discos. El empresario Juan Cepeda confirmó a un reconocido programa de televisión que la cantante mexicana Ninel Conde, su aún esposa, le fue infiel con Pepe Díaz, expareja de las cantantes Eiza González y Belinda. Esta declaración se dio luego de que Ninel mandara un comunicado afirmando que su separación no se debía a terceros. Enrique Iglesias estrena el videoclip de su más reciente tema, Turn the Night Up, que tras su lanzamiento alcanzó el top 20 en el ranking de audiencia. En el clip podemos ver a un Enrique fiestero, como ha sido el concepto de sus últimos videos. Este tema es el abreboca de un álbum que aún está produciendo. Más adelante en Televistazo, 2 muertes más se registraron en Manabí por la gripe H1N1. Los fallecidos son oriundos de Portoviejo y Santa Ana. También otro ecuatoriano muere ahogado en Zaragoza, España. El gobierno colabora con familiares de la víctima. Seguimos informando. Otras 2 muertes por gripe H1N1 se registraron en Manabí. Las autoridades de salud de esa provincia confirmaron el fallecimiento de una menor de edad oriunda de Portoviejo y de un adulto de Santa Ana. Nuestro corresponsal Iván Maestre nos trae el informe. 2 personas fallecidas en este hospital hace menos de 10 días se convirtieron en las nuevas víctimas del virus de la influenza H1N1 en la provincia de Manabí. Así lo confirmó Carminia Pinargote, coordinadora zonal número 4 de salud, quien menciona que los fallecidos son una menor del cantón Portoviejo y un adulto del cantón Santa Ana. 1 año femenino y 23 años masculino, ¿sí? Lo que asciende a 4 las víctimas mortales de esta enfermedad en Manabí y la confirmación actual de 19 casos con diagnóstico positivo al virus. De acuerdo a información facilitada por la dirección de este hospital, se confirma que en esta casa de salud se atienden entre 2.500 a 3.000 personas diariamente. Realizamos un breve recorrido por las instalaciones de este hospital y notamos que, sin embargo, las medidas de precaución ante este tipo de enfermedad son mínimas. La coordinadora zonal afirmó que se encuentran capacitando vía online a los médicos de la red pública de salud sobre los cambios constantes de esta enfermedad y la manera de asistirla, lo que permitirá una oportuna atención que evite más muertes. Colombia vive hoy una jornada de paro general. 12 sectores de la economía protestan contra el gobierno por el manejo de las políticas económicas, la crisis por la falta de recursos, el costo de los insumos para la producción y la informalidad laboral. Los camioneros han paralizado 250.000 unidades en todo el país. Y así es, el paro nacional en Colombia afecta también a nuestro país. Esta mañana se cerraron carreteras en los departamentos de Putumayo y Nariño, fronterizos con el Ecuador, lo que ha paralizado el comercio en los puentes internacionales de Rumichaca en Carchi y San Miguel en Sucumbíos. Los manifestantes han amenazado con cerrar definitivamente los puentes mientras dure su protesta, aunque ello hasta esta hora no se ha concretado.
Serán repatriados los cadáveres de las adolescentes ecuatorianas que se ahogaron en un embalse en España. El gobierno de Ecuador asumirá todos los gastos para traer los cuerpos a Guayaquil, donde serán sepultados. Asimismo, otro ecuatoriano murió ahogado hoy en Zaragoza, España. Los detalles con Ingrid Estrella. Las familias de las ecuatorianas de 13 y 14 años que murieron este domingo ahogadas en un embalse madrileño solicitaron al gobierno de Ecuador la repatriación de los cadáveres para ser sepultados en Guayaquil, de donde eran oriundas las menores. Las primas murieron mientras se refrescaban en las aguas de la represa. Al parecer cayeron en un desnivel y como no sabían nadar, se ahogaron. Según Diego Romero, encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en España, el Estado se hará cargo de la repatriación. Existe una política del gobierno nacional de la repatriación de los cadáveres de los compatriotas en el exterior. Actualmente ya comenzamos con estos procedimientos y de ajustarse todo a los reglamentos que existen para estos casos, el Estado ecuatoriano cubriría con la repatriación de los cuerpos de las niñas. Los padres de las adolescentes están desempleados y el gobierno ecuatoriano les ofreció ayuda para que ellos también puedan regresar a Guayaquil para sepultar a sus hijas. En España es común que los habitantes acudan a embalses y pantanos a bañarse en temporada de calor, pese a que está prohibido. Este verano, las autoridades han contabilizado ya 66 muertos por ahogamiento en estos lugares. El último es un ecuatoriano de 38 años que falleció en un embalse de Zaragoza. Lo que sabemos es que ha estado en este sitio con su mujer, con su hijo, ha estado tomando un baño y al parecer también se ahogó, ¿no? Pasa mucho puesto que algunos compatriotas acuden a sitios que no son formalmente playas ni formalmente ríos. La embajada ecuatoriana está prestando su colaboración a los familiares del fallecido. La crisis en Egipto continúa. 25 policías fueron asesinados por radicales islamistas, elevando a 61 el número de muertos en las últimas 24 horas. Ocurrió en la zona fronteriza entre Egipto y la Franja de Gaza. Una emboscada de milicianos islámicos contra 2 buses llenos de policías fuera de servicio terminó en la muerte de 25 de ellos. Este hecho se da cuando apenas ayer fuerzas de seguridad mataron a 36 presos de la hermandad musulmana que trataron de fugar de los autobuses que los llevaban a la cárcel. La tensión se eleva en Egipto aún más al conocerse que una corte criminal absolvió al expresidente Hosni Mubarak de un cargo de corrupción y ha pedido que lo liberen, aunque tiene pendientes otros cargos y un nuevo juicio por la muerte de los manifestantes que llevaron a su derrocamiento. Las preocupaciones de la comunidad internacional sobre el futuro del país se centran ahora en Europa. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión se reunirán este miércoles y la canciller alemana Angela Merkel ha propuesto por ahora detener el envío de armas a Egipto. Y vamos ahora a Venezuela, donde hay gran expectativa por conocer la fecha en que se realizará el debate entre el presidente Nicolás Maduro y el líder de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, que será transmitido en vivo en cadena nacional de radio y televisión. Capriles aceptó el reto que le planteó el fin de semana el mandatario para debatir temas candentes, especialmente las últimas denuncias sobre corrupción que han lanzado ambos bandos. Tragedia ferroviaria en la India. 37 personas murieron y otras 30 resultaron heridas al ser arrolladas por un tren mientras cruzaban una vía férrea en el norte del país. La mayor parte de los fallecidos y heridos son mujeres y niños que pertenecían a un grupo de peregrinos hindúes. Tras el accidente, un grupo de personas atacó al conductor del tren que arrolló a las víctimas, prendió fuego a varios vagones y tomó a algunos funcionarios como rehenes. 105 personas han muerto y otras 115 están desaparecidas a causa de los estragos causados por el tifón Utor en China. Graves inundaciones y lluvias torrenciales han sumergido centenares de casas, carreteras y vías férreas. Las precipitaciones han desbordado en varias zonas el caudal de 3 ríos. Son más de 300.000 los evacuados y los damnificados llegan casi a 4 millones de personas.
Y fuertes lluvias afectan a la región de extremo oriente de Rusia. Cerca de 20.000 personas han tenido que ser evacuadas y 463 kilómetros de carreteras y 60 puentes se encuentran bajo el agua. La crecida de los ríos y los vertidos del embalse de la central hidroeléctrica de Seya han destruido más de 6.000 viviendas. El gobierno ha hecho un llamado a la población a extremar las medidas de precaución y a hervir el agua para evitar epidemias. Hoy el atleta sudafricano Oscar Pistorius volvió a los tribunales en la última audiencia para oír las pruebas que lo inculpan por la muerte de su novia, la modelo Reeva Steenkamp, a quien el atleta disparó, según él, de manera accidental al confundirla con un asaltante. La fiscalía acusó al sudafricano de matarla luego de una discusión el pasado 14 de febrero. El tribunal estableció que el juicio se realice entre el 3 y el 20 de marzo del próximo año. Pistorius lloró durante la audiencia. Una niña de 3 años, oriunda de Ambato, que llevaba 10 días desaparecida, fue rescatada en La Tacunga, donde se encontraba en poder de una mujer. Nuestro corresponsal Patricio Viera con el informe. Este es el emotivo reencuentro de una madre con su hija, de apenas 3 años de edad, quien estuvo desaparecida durante 10 días. Gladys Quispe nos cuenta que por unos minutos descuidó a su hija mientras permanecía en un mercado de Ambato. Sin dejar rastros, ni huellas, ni nadie que le haya visto ese día. Gladys nos explica que desesperada visitó varias ciudades del país en busca de su hija hasta que llegó a La Tacunga. Aquí repartió hojas volantes a los transeúntes. Al parecer, uno de ellos reconoció a la menor. La madre, desesperada, dio aviso a la policía, que según su comandante, Edison Tobar, actuó de inmediato. Se montó vigilancia sobre el domicilio donde tenía la menor y pues inmediatamente se procedió a la ubicación de la persona en coordinación con personal y fiscalía. Se procede a la recuperación de la menor. La niña estaba encerrada en una vivienda en las afueras de la ciudad de La Tacunga. La acompañaba una mujer de 62 años, quien al parecer aprovechó el descuido de la madre para llevarse a la menor para que le haga compañía. Al momento, la mujer permanece detenida. Deportes es auspiciado por... Nueva Pizza Box de Pizza Hut. Por la compra de cualquier pizza mediana, llévate papas supremas y nuggets de pollo desde $13.99. Solo en Pizza Hut. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy a primera hora el Club Sport Emelec viajó a Chile para jugar mañana martes su primer partido por la segunda fase de la Copa Sudamericana. 21 jugadores viajaron rumbo a Chile, aunque el guardameta Esteban Dreri y el atacante Marlon de Jesús fueron las principales ausencias en el grupo que buscará en el Estadio San Carlos de Apoquindo un resultado positivo en el juego de ida. A continuación, las reacciones de los jugadores. No, siendo un equipo ordenado, como hasta el momento se viene planteando, no meternos atrás, que eso nos ha dado mucho rédito a favor. Y bueno, ahora sabemos que es un rival fuerte también, pero nosotros vamos con la ilusión de sacar un resultado bueno. Sí, rival complicado, creo que tenemos un gran palmarés en torneos internacionales y vamos a buscar la manera de hacer una gran copa, ¿no? Esperemos estar a punto para que será la Boca Católica, ¿no? Y en el campeonato ecuatoriano de fútbol se dio la primera victoria de Barcelona en la segunda etapa del torneo. Los toreros vencieron al Manta Fútbol Club en el debut del técnico Luis Soler, con lo que ascendieron un puesto en la tabla de ubicaciones. José Vicente Ponce con el informe. 49 días transcurrieron hasta que Barcelona pudo terminar una de sus peores rachas en el campeonato ecuatoriano. No ganaba ningún partido a nivel nacional e internacional. Esta vez en el Estadio Monumental superó al Manta por 2-1 con anotaciones del colombiano Wilder Medina. Sí, encaramos este partido como si fuera el último porque realmente este equipo no puede seguir así. Mostramos la jerarquía, lo grande que es este equipo y hoy pudimos ganar. Otro de los refuerzos recién contratados, Fabián Vargas, y el nacionalizado Pablo Saucedo realizaron sus mejores actuaciones en el equipo amarillo. Sí, tanto Carlos como yo teníamos esa posibilidad de sumarnos al ataque para apoyar la salida del equipo, para que no llegaran tan solos y que pudiéramos tener presencia ofensiva en el área rival. Pero igual hay que seguir mejorando porque cuando nos pusimos en ventaja
Si bien teníamos posición, el balón no la cuidábamos demasiado por momentos. Barcelona, con la dirección técnica de Luis Soler, se alista ahora para la disputa del partido como visitante con Liga de Loja el próximo domingo. Y por su parte, Liga de Quito es octava de la segunda etapa y se aleja cada vez más del objetivo que ofreció a principio de año su entrenador Edgardo Bauza, de pelear por el campeonato. Con 7 puntos de 24 posibles, su rendimiento no satisface. Mira Zambrano con el análisis. Una vez más, Liga no consiguió un resultado favorable en su casa. Con el sufrido empate del fin de semana ante Independiente del Valle, los albos acumulan su 6º partido consecutivo sin ganar y sin que el técnico Edgardo Bauza encuentre una solución. Estamos tratando de buscarle la vuelta para tratar de que en las pocas veces que nos llegan, que no nos conviertan y no tener que remar desde atrás. Fueron muy pocos los partidos que el equipo los fue ganando o manejando. Su poca eficiencia los ha ubicado en el casillero número 8 de la segunda etapa con 7 puntos de 24 disputados. El único encuentro que ganaron fue con Deportivo Cuenca en la fecha 2. En adelante han empatado 4 y perdido 3 partidos, quedando a 11 puntos del primer lugar, que es el único que les sirve para pelear el campeonato. Y aunque faltan 14 fechas por jugarse, lo que preocupa es el bajo rendimiento del equipo que, pese a sus refuerzos y a la recuperación de jugadores de experiencia, no encuentra la fórmula para el triunfo, al tiempo que los punteros se alejan cada vez más. Y este fin de semana hubo algunas actuaciones destacadas de nuestros compatriotas en el fútbol del exterior. Mira, Zambrano nos detalla en la siguiente nota. El que sobresalió esta vez fue Joao Plata, quien aprovechó este pase a profundidad para definir con precisión y abrir el marcador, aunque al final su equipo, el Salt Lake City, perdió por 4-2 con Los Ángeles Galaxy en la Liga MLS de Estados Unidos. En Inglaterra, Antonio Valencia volvió a brillar en la cancha con una destacada participación en el triunfo 4-1 del Manchester United sobre el Swansea. El Toño fue el autor del pase para el segundo tanto de los Diablos Rojos. En México, el exjugador de El Nacional, Juan José Gobea, aportó también con un pase para el segundo gol del Morelia frente a Atlas, aunque lo derribaron en la jugada. Con esta victoria, el equipo, en el que son compañeros con Jefferson Montero, lidera la tabla del campeonato mexicano. Y el tenista español Rafael Nadal ganó por primera vez en su carrera el torneo Masters de Cincinnati al derrotar en el partido final el estadounidense John Isner por parciales de 7-6 y 7-6, con lo que gana su título 26 en torneos de esta categoría, todo un récord. Además, desde hoy Nadal se ubica en el segundo lugar de la ATP. Ahora el ex número 1 del mundo se alista para el US Open. Eso es toda la información deportiva. Que tengan una buena tarde. Deportes fue auspiciado por Nueva Pizza Box de Pizza Hut. Por la compra de cualquier pizza mediana, llévate papas supremas y nuggets de pollo desde $13.99, solo en Pizza Hut. 19 dinosaurios y megabestias se toman la capital. Se trata de una exposición que recrea las posibles dimensiones de estos animales que habitaron el mundo. Los diseños de las megabestias estuvieron a cargo de un grupo de paleontólogos argentinos. Denise Molina nos cuenta más. Ver a estos dinosaurios nos traslada a la era mesozoica. Sus 4 metros de altura, sus movimientos y sus rugidos se parecen mucho a lo que, según estudios científicos, poseían estos animales. De hecho, las figuras que recrean a los seres prehistóricos fueron diseñadas por un grupo de paleontólogos argentinos, tal como nos cuenta Ana Rodríguez, directora de la Fundación Museos de la Ciudad. Tanto el movimiento como los sonidos que hacen los dinosaurios y las megabestias provienen de estudios paleontológicos del cerebro, ¿no? De los fósiles que se han encontrado del cerebro, que nos hacen saber que eran más o menos de cierto tipo los sonidos o que los movimientos podían ser más rápidos o más lentos, todo esto. Pero no solo se trata de admirar a los dinosaurios y megabestias como se denomina la exposición, también se trata de aprender. 25 guías acompañan a los espectadores y explican su historia y su extinción, especialmente a los niños. Y cada uno de ellos comía plantas o insectos. Y cada uno de esos murió de una porque ha habido una explosión.
Eran antes unos buenos animales. Los conocí a través de unos libros que vivieron en unos tiempos que todavía los humanos no vivíamos. La inversión en esta muestra ha sido de $200.000. El municipio de Quito ha decidido que sea al aire libre y sin costos, pues espera la visita de 1 millón de personas. Y muestra la historia de la paleontología de nuestro planeta, los últimos 250 años. Y aquí lo que vamos a ver es básicamente toda esta historia de los dinosaurios y de estas bestias gigantescas, de las megabestias. La exposición estará hasta el 8 de septiembre en el Boulevard de las Naciones Unidas. Luego los dinosaurios serán trasladados hasta el Parque Lineal de Solanda, en el sur de Quito. Las megabestias son actualmente el atractivo de la capital y los más fotografiados también. Impresionantes réplicas de estos gigantes que algún día dominaron nuestro planeta, Marisabel. Sí, Gaby, una exhibición para asombrarse y también para aprender. Con esto finalizamos. Gracias, amigos, por su sintonía. Sigan con nosotros y siempre al tanto de lo que ocurre en ecuavisa.com. Muy buenas tardes a todos. Televistazo se reproduce a través de Radio Cristal 870 AM y Radio Centro 97.7 FM.